Paz del Señor, amados hermanos. Vamos a continuar con la parte 2 de la lección número 10 de nuestro discipulado titulado La mayordomía. Y antes de iniciar, pues le vamos a pedir a nuestro Padre que sea Él, a través de su Espíritu Santo, enseñándonos. Acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús nos presentamos delante de ti en este momento para darte gracias por las cosas grandes y ocultas, Señor, que tú nos das a conocer. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por lo bueno que eres, Señor, con nosotros. Gracias por habernos hecho tus hijos. Gracias porque tú has provisto todo para nosotros. Nos diste la provisión, nos llenaste de sabiduría para manejar los recursos que tú has puesto delante de nosotros. Gracias, Señor. En este momento te pedimos perdón si no lo hicimos, Padre, conforme a tu voluntad. Perdónanos. Pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo se manifieste en este tiempo que vamos a tener, que sea Él enseñándonos, que sea Él ministrándonos, Padre amado, revelándonos la verdad acerca de los diezmos y las ofrendas. Habla a nuestro corazón, habla, Señor, a nuestra mente. Papito Santo, abre nuestros ojos para ver como tú ves. Abre nuestros oídos para escuchar tu voz, Señor. Pedimos que tu palabra, que va a ser sembrada en nuestro corazón, ella crezca y dé fruto en abundancia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la anterior clase vimos que la mayordomía se define como la relación del hombre con Dios y que se identifica a Dios como al dueño y al hombre como el administrador de todo lo que hay sobre la tierra. Y que Dios convierte al hombre en su colaborador para administrar todos los aspectos de nuestra vida. Vimos que esta lección trata acerca de la responsabilidad del cristiano de administrar sabiamente lo que Dios puso en sus manos. No solamente sus recursos, sino que su vida. Vimos que primero nosotros le pertenecemos a Dios y que todo le pertenece a Él. Que primero Él desea que nos presentemos delante de Él como sacrificio vivo. Le interesa más eso que el dinero, que las posesiones. No es solo lo económico, sino que Dios quiere un corazón dispuesto, con una vida entregada a su servicio, con una vida santificada, una vida íntegra. En Mateo capítulo 5, en los versículos 23 y 24, dice la palabra del Señor: por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. Entonces, más allá de que el Señor quiera las ganancias que nosotros tenemos por todo lo que Él nos da, Él quiere nuestra vida, quiere nuestra integridad, quiere que nos llevemos bien con nuestros hermanos, que le obedezcamos primero en eso para que Él pueda recibir con agrado la ofrenda, el dinero que le vamos a ofrecer. Entonces, si nos damos cuenta, el dar los diezmos y las ofrendas no lo tenemos que hacer de cualquier manera, sino que Dios ya dispuso cómo es que tenemos que ir delante de su presencia. Debemos ir puros y limpios delante de Él. Entonces, la verdadera mayordomía empieza por entregar nuestra vida a Dios. Y esto, pues, si entregamos nuestra vida, incluye todos nuestros recursos. En realidad, el dinero significa la vida misma, porque pasamos horas trabajando, dando nuestra vida para obtener un salario, para obtener unas ganancias.
Entonces, si realmente nosotros le hemos permitido a Dios que Él tome control de nuestra vida, entonces Él también debe tener el control de nuestros recursos y posesiones que Él mismo nos ha dado y ha permitido que lo tengamos. Una pregunta que nos hacemos con mucha frecuencia y un cristiano se hace es: ¿por qué debo ofrendar? Muchas veces no nos queda claro por qué debemos ofrendar. Una de las cosas que Dios busca es que al ofrendar se prueba la sinceridad de nuestro amor por Cristo, de nuestro amor por Dios, porque ahí mostramos nuestra obediencia. También porque al ofrendar se va a desarrollar en nosotros una actitud de gracia para con otras obras que puedan haber y ministerios. También ofrendamos porque al ofrendar invertimos en las riquezas eternas. Y eso nos va a ayudar a quitar los ojos de las riquezas terrenales, las cuales se desvanecen. Y también porque ofrendamos porque somos nosotros los primeros en beneficiarnos al ofrendar. Entonces, esos son los motivos por los que debemos ofrendar. Otra pregunta que le dimos respuesta también y que está escrito aquí en el libro del discipulado es: ¿dónde debo dar mis ofrendas? Nuestra responsabilidad principal para dar la ofrenda es en la iglesia local. En nuestro caso, pues en nuestra comunidad de Jesús, Hijo del Altísimo, porque de ahí proviene nuestro alimento espiritual. Somos alimentados permanentemente con la palabra del Señor y es pues ahí donde debemos llevar la ofrenda. Sin embargo, tenemos libertad para ofrendar y todos somos libres de ofrendar por causas nobles fuera de la iglesia y de llevar bendición a otras personas que lo estén necesitando si Dios pone en nuestro corazón. Sin embargo, la iglesia donde asistimos, la iglesia local, es la que ocupa el plan principal de Dios para donde nos congregamos. Las ofrendas que se hacen fuera de la iglesia no debieran ser tomadas del diezmo con el que contribuimos a la iglesia local. Y eso también aplica a nuestro servicio y a nuestro tiempo que nosotros damos en la obra del Señor. El diezmo no solo es con el dinero, sino con nuestro tiempo y nuestro servicio. Una pregunta que todo el tiempo nos hacemos: ¿cuánto dinero debo dar? Veamos lo que dice la Biblia, ya lo explicamos en la anterior clase. En el Antiguo Testamento Dios nos manda a dar los diezmos, que debemos cumplirlos por obediencia. Dios nos manda a hacerlo. Lo mismo en el Nuevo Testamento, Jesucristo habló acerca de los diezmos, aclarando de que el Evangelio de Jesucristo pues, es un evangelio de justicia, de misericordia y de fe, y está sobre toda ley. Cuando Él le habló a los fariseos y a los maestros de esa época y les dijo, en Mateo 23 está descrito cuando Él les dijo: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado, fíjense aquí lo que Él decía, los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Él los exhortó. Y es eso que Dios quiere. O sea, no es solo tomar la 10ª parte de todo lo que Dios nos da, sino que va acompañado también de nuestras acciones de justicia, de misericordia y fidelidad. Entonces Dios nos quiere íntegros, como lo decíamos en un inicio. Él conoce nuestro corazón y sabe por qué motivos lo estamos haciendo. Entonces, amados hermanos, respecto a cuánto debemos dar, bueno, los principios del Nuevo Testamento sobre ofrendar para la obra misionera
Aquí también es importante recordar cuánto es que debemos nosotros dar según la palabra. Veamos qué dice en 2 Corintios 9:7 al respecto. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos dar tanto como el Señor nos dé en su gracia. Y como Él propuso en nuestro corazón, Dios va a poner esa necesidad de ofrendar, ¿no? Ahora que nosotros en la comunidad vamos a construir el templo, Dios nos está dando una oportunidad para poder ofrendar, para poder dar, tal como Él ponga en nuestro corazón. Si Él no pone en nuestro corazón hacerlo, hermanos, no estamos obligados a hacerlo. Pero si Él habla en nuestro corazón, entramos en desobediencia. Entonces es importante escuchar, hablar con Él acerca de nuestras finanzas. Cada vez que oramos y le damos gracias por las entradas económicas que tenemos, debemos preguntarle cuánto de ese dinero lo vamos a disponer aparte del diezmo para dar una ofrenda, en este caso, pues la ofrenda misionera para extender el reino de Dios en la tierra, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta cada vez que vamos a ofrendar que es el Señor mismo colocando en nuestro corazón la cantidad que debemos dar y no hacerlo con tristeza. La segunda cosa que dice en 2 Corintios 9:7, ni por necesidad. O sea, no es que es tanto dinero y me quedo triste porque tengo menos para invertir o para las necesidades, ¿no?, que se tienen, y no hacerlo, además dice, ni por necesidad. Entonces, no es porque necesitemos, no es porque estemos pensando todo el tiempo, si yo siembro, cosecho, ¿no? No solo porque al dar se va a multiplicar lo que estamos dando. Si vamos con ese corazón, el Señor lo escudriña todo, no olvidemos. Y dice también, al finalizar en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, porque Dios ama al dador alegre. Entonces nuestro corazón debe rebosar de alegría porque es una oportunidad que Dios nos está dando para bendecirnos. No se olviden lo que dice en Malaquías, probadme, si no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Entonces Dios tiene muchas promesas acerca de el diezmo y las ofrendas. Otros principios que deben guiar cuánto dinero nosotros debemos dar son los siguientes. Dar según Dios nos haya prosperado. Ese es un otro principio. No debemos preocuparnos por dar más que otros cristianos. Debemos dar de acuerdo con lo que Dios nos haya bendecido. Fíjense lo que dice en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Eso les decía el apóstol Pablo. Y en 2 Corintios 8:12 dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Entonces, amados hermanos, no podemos dar lo que no tenemos. Si la bendición que tenemos no alcanza para cubrir la alimentación, no podemos dejar sin alimento a nuestros hijos, ¿no?, por ejemplo. Entonces viene aquí este principio, ¿no?, que debemos tomar en cuenta. Si Dios me da muchas entradas, si Dios me bendice constantemente, pues yo debo ir separando los diezmos conforme vaya teniendo los ingresos, ¿no? Para los que recibimos un salario mensual, pues lo haremos cada mes y pues no va a ser cada semana, ¿no?, o cada día, como otras personas tienen negocios donde pueden tener ingresos diarios y que son ingresos muy grandes, ¿no?
Otro principio también que regula este cuánto debo dar es dar más allá de nuestra capacidad. Pero ese dar más allá de nuestra capacidad debe estar regulada por lo que Dios pone en nuestro corazón también, ¿no? Y eso viene por la gracia de dar en nuestra vida, y esta se va a magnificar cuando tenemos que sacrificar algo para poder dar. Por ejemplo, la ofrenda de la viuda pobre está escrito en Lucas 21 del 1 al 4. Dice: Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de poco valor, y él dijo: les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. Entonces Dios lo ve todo, cuánto estamos haciendo. Si lo que damos es porque nos sobra o es porque verdaderamente estamos haciendo un sacrificio delante del Señor, ¿no? Y cuando damos ese sacrificio, pues no debe ser para hacer alarde de lo que hacemos, ¿no? La palabra de Dios dice que no sepa tu mano izquierda lo que da tu mano derecha. Entonces es nosotros y Dios. También en 2 Corintios 8:3, la palabra del Señor dice al respecto: soy testigo de que dieron espontáneamente, tanto como podían, y aún más de lo que podían. Entonces, esas situaciones solo Dios pone en el corazón. Solo Dios puede hablar con cada uno de nosotros y nosotros saber si le estamos obedeciendo o no a nuestro Padre. En 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24 dice: pero el rey le respondió a Arauna: eso no puede ser, no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten, dijo. Te lo compraré todo por su precio justo. Fue así como David compró la parcela y los bueyes por 50 monedas de plata. Cuando David quiso agradecer a Dios, hubo un rey que quiso darle para que el rey David pudiera ofrendar, y él dijo no. Si él estaba agradecido, le tenía que costar, y él compró lo que iba a ofrendar, y a precio justo además, ¿no? No buscó lo más barato, buscó lo justo delante del Señor para que su ofrenda sea acepta. Entonces debemos recordar en otro punto importante para poder dar, la ley de la siembra y la cosecha. En 2 Corintios 9:6 dice: recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. En Gálatas capítulo 6, en los versículos 7 y 9, dice: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Y así es. Entonces, a su debido tiempo. Dios no deja a nadie sin el pago. Si damos, Él nos va a dar de vuelta. Y como aquí dice, la ley de la siembra y la cosecha, cada vez que se siembra algo, pues la cosecha siempre va a venir duplicada, triplicada o multiplicada por 100, por 1000. Y pues Dios en su misericordia es infinito, y Él puede darnos lo que Él vea por conveniente de acuerdo a nuestro corazón. Entonces, la verdadera ofrenda de la que habla el Nuevo Testamento va más allá del diezmo solamente. Ofrendar verdaderamente y de todo corazón es darle al Señor Jesucristo
todo el control de nuestra vida y de nuestros recursos. Todos los principios anteriores sobre el ofrendar se pueden aplicar a nuestro tiempo, a nuestro servicio, así como a nuestro dinero. Decimos nuestro porque Dios nos los dio para administrarlo, ¿no? Hay algunas preguntas fundamentales que debemos darle respuesta. Una de ellas es, ¿cómo puedo estar seguro de estar dando los diezmos correctos y que mi dinero y mi tiempo están siendo usados como Dios quiere? Edifica primero, mi amado hermano, tu ofrendar en relación al tiempo, al servicio y al dinero, en conexión con la iglesia local. Debemos pensar qué es lo que estamos haciendo primero, cuánto tiempo le otorgo, estoy sirviendo, de qué manera le sirvo. Bueno, la iglesia local es la institución ordenada por Dios para ofrendar y diezmar ahí, como ya vimos. En la mayoría de las iglesias se encarga a unas cuantas personas la responsabilidad de controlar los asuntos financieros de la iglesia. Los dineros de la iglesia son administrados por unas personas que son las encargadas. En el caso de nuestra comunidad, pues nuestra pastora es la responsable de los diezmos junto con otros hermanos que han sido designados. Cuando, mi amado hermano, usted busca en oración el liderazgo de parte de Dios al seleccionar la iglesia local y ha seguido los principios de su palabra, está haciendo bien, ¿no? Está haciendo bien. Y esa es la mejor forma, ¿no? Buscar en oración. También, si usted tiene razones suficientes para dudar de los recursos de la iglesia, pensando que no se está usando de acuerdo a la Biblia, hable entonces con la persona encargada. Si no le dan una respuesta satisfactoria, quizás deba entonces considerar en oración unirse a otra iglesia. Aquí es importante, amados hermanos, que la iglesia local donde va a ofrendar sea un lugar transparente. En nuestro caso, pues se nos ha dicho muchas veces, quien tenga dudas o quien quiera saber por curiosidad qué se hacen con los dineros, cómo se gasta, dónde va, pues lo puede hacer con total confianza y van a tener esa información. Cualquier hermano puede acercarse para hacerlo y está en todo su derecho. Pero si en una iglesia usted encuentra, o en donde se congrega usted encuentra que no existe esto, debe buscar la dirección del Señor para entonces dar su ofrenda donde el Señor le ponga paz y crea que se están manejando bien los recursos. En 2 Corintios capítulo 8, en los versículos 20 al 21, dice lo siguiente al respecto. El apóstol Pablo decía, queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo, porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los demás. Entonces, la iglesia debe administrar los recursos con temor y temblor delante de los ojos de Dios. Amado hermano, cuando usted deposita su dinero a la iglesia, a partir de ese momento es la iglesia y la administración quien se hace cargo de ese dinero. Su responsabilidad de usted llega hasta ahí. Y luego es la iglesia quien va a dar cuentas de esa administración, pues son los responsables. No se olviden que Dios no puede ser burlado, a Dios no se le puede esconder absolutamente nada. Entonces, debemos estar seguros que lo que se está haciendo con los dineros de la iglesia, pues va a ser siempre para la honra y la gloria del Señor y va a ser usado conforme la voluntad del Padre. Es importante que podamos fijar en nuestros corazones la palabra del Señor respecto a la mayordomía, respecto a los diezmos y las ofrendas. Y para eso tenemos 3 versículos importantes que los voy a mencionar en este momento y que le pido al Señor que pueda ministrar sus corazones
y también lo tengamos siempre presente. En 2 Corintios 8:9 dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, dice, este segundo versículo que lo debemos aprender: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. No nos olvidemos de este versículo y pidámosles a Dios que nos revele verdaderamente qué significa haber decidido en nuestro corazón. Y en Mateo capítulo 6, versículo 21, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces, estos 3 versículos nos direccionan a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Amados hermanos, esta ha sido la lección número 10 respecto a la mayordomía. Quiero pedirles me acompañen nuevamente a orar para concluir este tiempo. Padre, te damos gracias por este tiempo, amado Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos haga recordar permanentemente cuáles son los motivos verdaderos por los que debemos ofrendar y administrar muy bien los recursos que tú has puesto en nuestras manos. Los motivos por los que debemos diezmar, no se nos olviden, Padre amado. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, porque a través de la obediencia recibimos bendición, Señor. Quita, Señor, toda avaricia, todo aquello, Señor, que ha estado impidiendo que hagamos las cosas conforme a tu voluntad. Y si no habíamos comprendido hasta este tiempo el verdadero significado, Señor, de entregar nuestros bienes en tu altar, Señor, perdónanos y pedimos que nos ministres, cada vez nos reveles más acerca de lo que significa diezmar y ofrendar. Gracias, Señor, porque tú nos quieres completos, porque tú quieres nuestra vida, porque nos quieres íntegros. Gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes a caminar en esa integridad, Señor, para agradar tu corazón. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este tiempo. Te pido que bendigas las finanzas de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú eres el proveedor, tú eres el Jehová Jireh. Tú eres quien está al control de todo lo que tenemos. Danos la sabiduría para administrar sabiamente lo que has puesto en nuestras manos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.